Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya nos encontramos aquí a través de Conciencia Tech, que es nuestro podcast que se transmite a través de nuestra página de Facebook, Conciencia Tech, a través de nuestro de Spotify con el nombre de Conciencia Tech y a través de mi canal de YouTube, El Profe Crescante, donde vas a poder ver este podcast. Hoy estoy muy contento porque hoy tengo una colega que tengo el gusto de conocer y que pues no sé si empezamos más o menos en estos temas de conciencia o de desarrollo humano, más o menos por los mismos tiempos. Y la verdad es que aceptó muy amablemente la invitación. Ella se llama Adriana Gutiérrez, pues es contadora, tiene maestría en desarrollo humano, tiene algunas certificaciones para la impartición de cursos, tiene formación en mindfulness, compasión sensible y es practicante, aparte de todo, de todas estas herramientas, que eso es lo importante, que al final de cuentas veamos cuál es el beneficio de la práctica de estas herramientas que vamos desarrollando con el sentido de generar conciencia y de ver los resultados en nosotros como personas. La invité amablemente, aceptó, me da mucho gusto poder tener este tiempo con ella y quedamos que íbamos a abordar un tema que en ocasiones pues es difícil de hablar porque todo el mundo te dice, bueno, es que para estar bien te tienes que autoconocer, ¿no? Pero bueno, yo, si alguien me dice autoconocerme, pues puedo decir, sí, pues yo me conozco muy bien, pero en realidad me conozco muy bien. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola David, buen día. Buen día también a tu auditorio. Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias. Oye, y estamos hablando del autoconocimiento en función a nuestras habilidades socioemocionales. ¿Cómo empiezo a conocerme? Porque yo puedo decir que me conozco, como te digo, pero no sé si hay alguna pauta o alguna situación con la cual pudiera yo decir, ahora sí me estoy empezando a autoconocer. Sí, claro que sí, David. Y me parece que es útil establecer como un contexto de justo de esto del autoconocimiento, enmarcado en el ámbito de las habilidades socioemocionales. Las habilidades socioemocionales, de manera como muy simple, son como un conjunto de destrezas, de actitudes, ¿sí? Que nosotros requerimos para poder ir regulándonos emocionalmente. Y esto que va a provocar que nosotros podamos tener mejor gestión de lo que estamos sintiendo en determinado momento, que podamos tener también la capacidad de poder conectar con otras personas y además que podamos tomar decisiones mucho más centradas, que no sean decisiones llevadas por el impulso de lo que estamos sintiendo. Y eso no es cosa de nada. Eso en nuestro día a día es relevante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los factores con los cuales nosotros nos relacionamos en el día a día no están bajo nuestro control. De ahí la importancia y la relevancia de poder cultivar este autoconocimiento en nosotros dentro del ámbito de la educación emocional, digamos, o de estas habilidades socioemocionales. El autoconocimiento es como la base o lo fundamental para poder ir desarrollando otras cualidades, otras actitudes que nos ayuden justamente o que nos acompañen justamente en el día a día, sobre todo cuando tenemos situaciones que son retadoras, que nos están impactando de alguna manera importante en nuestro día a día. Como tú lo dices, y creo que es parte de la vida como la estamos llevando el día de hoy, las sociedades, sobre todo las sociedades de Occidente, eh, que es muy acelerada, que es hacer, estar inmersos en una rutina prácticamente automatizada, eh, y que realmente empezamos a ver que tenemos reacciones inclusive elevadas
por el simple hecho de eventos tan naturales como dices tú, como manejar en medio del tráfico. Y eso ya nos está propiciando emociones que inclusive hoy en día veo se tornan hasta violentas por muchas cosas. Entonces, ¿cómo yo puedo empezar a decir, a ver, me detengo y empiezo a interiorizar, a ver hacia adentro y no señalar hacia afuera? Sí, y lo ilustras de forma muy cotidiana y muy clara. Nosotros, como bien lo dices, estamos inmersos en una sociedad que de alguna forma nos está orientando constantemente, como lo decías, a lograr, a ser exitosos, a no fallar, ¿sí? Y eso naturalmente no coincide con lo que sucede en el cuerpo. Una parte de este autoconocimiento tiene que ver con que nosotros podamos interesarnos en saber, para empezar, cómo funcionamos y saber que todo eso que sentimos diario, en cualquier circunstancia, así como tú lo decías en este ejemplo de ir manejando, ¿no? Y de pronto sentir que nos estamos activando o que empezamos a sentir alguna emoción, esto tiene un origen en nuestro físico, en nuestro cuerpo, en lo que sucede fisiológicamente en el cuerpo. Ese es un primer punto para poder autoconocernos. Este autoconocimiento tiene como varias aproximaciones. No es nada más que yo de pronto me siente y me empiece a preguntar por qué me pasa lo que me pasa. Tiene que ver también con que nosotros podamos ir cultivando este interés genuino por investigar cómo es que nosotros estamos compuestos y estamos funcionando. Algo que sucede en nosotros, por ejemplo, es que contamos con un sistema de regulación emocional. Este sistema de regulación emocional tiene principalmente tres aristas. Una que tiene que ver con este sistema de amenaza y defensa, que surge cuando nos sentimos amenazados y que puede ser, por ejemplo, el que pueda activarse cuando vamos manejando. Porque muchas veces el ir inmersos en el tráfico, que sientes que ya se te viene encima un camión, que se te atravesó alguien o que te viene presionando, eso te activa y hace que de alguna forma se empiece o se eche a andar este mecanismo de sistema de defensa. Otro sistema que nos acompaña es un sistema de logro o búsqueda de recursos. Este sistema es muy útil para que nosotros podamos conectar con las cosas que queremos hacer en el día a día, lo que queremos lograr todos los días. Y por último, contamos también con un sistema de calma y afiliación. Ese sistema de calma y afiliación nos permite poder sentirnos seguros, sentirnos confiados. ¿Qué es lo que sucede? Justo por falta de conocimiento de este funcionamiento, nosotros nos empezamos a habituar a estar constantemente en este sistema de amenaza y defensa. Y no es que el sistema esté mal, el sistema es muy útil porque de alguna forma nos protege, pero lo que provoca es que si estamos constantemente sometidos a esto que empieza a surgir, a la activación, te empieza a latir rápido el corazón, te empiezan a sudar las manos, empiezas a sentir como este impulso de irte encima de lo que está sucediendo enfrente, eso no es sano para nosotros. Eso nos somete a cargas de estrés, a una serie de hormonas que no tienen precisamente los mejores efectos en el cuerpo. Sí, y creo que esto, como tú lo mencionas, es algo bien importante porque efectivamente nosotros matizamos la emoción, o sea, sí es, pero debe haber un genuino interés por darme cuenta porque de repente cuando llego a hablar de estos aspectos emocionales, eh, siempre pregunto, ¿las emociones se controlan o se gestionan? Y mucha gente dice, es que las controlo. Y llego a la reflexión, bueno, pues la emoción está en nuestro cerebro límbico, así como viene la película de Intensamente, tu centro de emociones, y las emociones se van a estar presentando, ¿no? Igual
que puede ser que no haya dormido bien y amanezca con una emoción ya de por sí de estado de levantarme porque no dormí bien, ¿no? Pero yo digo, pues son, y como tú dices, tengo que gestionarlas, pero son útiles, o sea, nos están señalando algo que está pasando en nosotros, pero tengo que estar alerta para ello. Así es. Y entonces vamos conectando, ¿no? Si yo empiezo a saber cómo es que estoy funcionando, qué es lo que está surgiendo en mí, puedo reconocer qué reacciones fisiológicas están presentes, porque aquí hay algo importante. Estas emociones no es algo abstracto o no es como un pensamiento o un algo que surge, sino que estas emociones son procesos que, entre otras cosas, implican estas reacciones fisiológicas. ¿Por qué? Porque estas emociones son resultado de una evolución de este cuerpo que nosotros tenemos. Son resultado de la evolución de miles de años, en donde eso que va surgiendo en lo que sentimos nos ha ayudado de alguna forma a sobrevivir. Y aquí algo importante es poder comprender que esa emoción tiene como un propósito y que además la duración es muy corta. ¿Qué sucede aunado a esa emoción que surge y que no nos damos cuenta cómo estamos funcionando? Muchas veces esa emoción parece que se prolonga demasiado. Y entonces, como empiezan a surgir eventos que nos mantienen nuevamente en este sistema de alerta, que surge, por ejemplo, una emoción que puede ser de miedo, de enojo, etcétera, y lo vamos como encadenando, pareciera que estamos durante meses o durante semanas o durante días inmersos en ese estado emocional y no nos damos cuenta. Entonces, parte de este autoconocimiento tiene que ver justo con que yo pueda observar qué es lo que está surgiendo en mí, cuáles son los estímulos que hay en el exterior o que hay en la interacción con las personas y que de alguna forma detonan estas emociones, porque estas emociones también tienen esa característica, tienen un detonante. Y entonces ahí viene la diferencia en donde surge en mí algo, una sensación, una emoción que se vincula también con pensamientos y que provocan que de alguna manera yo reaccione, porque esa es la naturaleza de una emoción, que nos prepare para dar una respuesta. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros estamos inmersos en una situación cotidiana que no tiene que ver con que nuestra vida esté en peligro, esto llega a ser no precisamente muy funcional, porque entonces nosotros empezamos a reaccionar como defendiéndonos en situaciones que precisamente no necesitan que nos defendamos. Y, y con esto que explicas es muy claro, o sea, es, por ejemplo, estás en una situación, una charla laboral donde a lo mejor te están llamando la atención por algo, por un hecho, ¿verdad? Por algún resultado de tu desempeño, por ejemplo. Y por ahí puedes encontrar, porque también hay que estar atento a las palabras, puedes encontrar que se expresan juicios, pero no sobre el trabajo, sino sobre tu persona. Y te puedes tomar las cosas personales, cuando en realidad el único aspecto que se está poniendo en juego es el trabajo, que a lo mejor cometiste algún error. Es importante también poder barrer o limpiar ese mensaje para que no entre un mensaje directo que cause una emocionalidad, tomándote esa cosa como personal y provocando a lo mejor un conflicto. Y creo que eso es parte de lo que tú nos estás diciendo y que de alguna manera podemos aterrizar en ejemplos cotidianos, ¿no? Así es, y fíjate, David, esto no es algo realmente que suceda de yo me voy a proponer que hoy nada de lo que me digan me va a afectar. Es un proceso y es algo complejo. Y justamente es algo que requiere como una gestión, como una atención
y es algo del día a día. Habrá ocasiones en que será posible que nosotros podamos regular estas respuestas y habrá ocasiones en las cuales la reacción salga en automático. Sin embargo, podemos aprender de nuestras experiencias y notar justamente que a lo mejor cada vez que a mí me llaman la atención en el trabajo, tiendo a reaccionar de cierta forma y que sobre todo esa reacción no contribuye a establecer como un ambiente colaborativo, que es lo que se necesitaría en esas instancias, por ejemplo. Y esto sí me gustaría como nombrar, que es algo también como más complejo. Esto que comentas tú de los juicios, por ejemplo, o de juzgar, ¿no? A la persona o juzgar lo que hace, tiene que ver también con un sistema mucho más amplio. Es un sistema que opera socialmente e históricamente a lo largo de toda la humanidad. Este tema de premio o castigo. Si haces bien las cosas, te mereces, entre comillas, una felicitación. Y si haces malas cosas, te mereces un castigo. Entonces, si vamos aunando todas esas cosas, que además que surge en mí algo que no identifico, que siento que me hace reaccionar, que además tengo un estímulo externo que me está enjuiciando, que hace que todavía se active mucho más ese sistema de amenaza y defensa, pues el resultado puede ser catastrófico, porque a lo mejor puedo llegar a irme a lo mejor a los golpes con alguien. Por ejemplo, pasándolo en el cotidiano, a veces vemos en la calle personas que a lo mejor rozaron su defensa o se le cerró una persona, se le pasó enfrente a otro y cuando volteas a los 3 minutos ya se están agarrando a golpes. Y aquí justo es que no hay conciencia en las personas de lo que está sucediendo. Simplemente están reaccionando a lo que aparentemente es peligroso. Y creo que tú acabas de tocar un tema súper importante. Hoy en día, y por ejemplo, este podcast pues, va dirigido a todo tipo de personas, pero mucha gente joven nos escucha y que es estudiante de universidades, etcétera. Y de repente, cada que hay cierres de periodos importantes, parciales, intersemestrales, lo que sea, por ejemplo, llegan conmigo y es que me dio un ataque de colitis y sufrí un ataque de estrés y ya es muy cotidiano que suceda esto, ¿no? ¿No? Y eso hace que les generen estos malestares estomacales que ni siquiera se puede levantar en ese momento y todo es atribuible a este estrés que van acumulando, como dices, o sea, van hilando estos eslabones de emociones y se van generando como un patrón de tiempo prolongado y causa efectos en nuestra parte fisiológica. Sí, sí, David, y qué bueno que lo nombras y lo ejemplificas de forma muy clara. Y ciertamente es preocupante que cada vez más personas experimenten este tipo de síntomas. Ansiedad, ya consecuencias en el estado físico, como tú decías, ¿no? Trastornos digestivos, gastrointestinales, etcétera. Porque genuinamente llegan a impedir que las personas funcionen. Porque ese es otro punto. Hay de pronto situaciones en donde la persona expresa que se está sintiendo así y no falta quien le diga, ay, estás exagerando. No exageres, no es para tanto. Pero lo cierto es que, como tú dices, ese, esa situación consecutiva de estar sometidos constantemente a esos estados de estrés alterados hace que llegue a surgir en el cuerpo estos síntomas. Y eso es grave, ¿sabes? Y por algo que normalmente no tendría que generar algo así. Como tú dices, un cierre de semestre, entregar proyectos, hacer un examen, etcétera. Pero esto tiene justamente su origen
en el miedo que surge en nosotros, por ejemplo, a fallar, a no poder entender o comprender de forma más orgánica que un examen no es una sentencia. Un examen, por ejemplo, forma parte de un proceso de aprendizaje en donde es útil poder de alguna forma establecer parámetros para reconocer qué tanto asimilé los conocimientos o las destrezas que se me pidieron desarrollar durante un semestre. ¿Sí? Entonces, es complejo todo, de todo esto que estamos compartiendo, sí me gustaría como aclarar, es complejo, pero a la vez puede resultar muy interesante poder conectar con esta curiosidad por descubrir qué es lo que está pasando en mí. Más allá de podernos atender con algún profesional, sí poder como conectar con, poder investigar de dónde puede surgir esto que me está pasando. Y hoy en día hay muchísimos espacios en donde podemos conocer, podemos aprender, tal cual este podcast. Aquí lo importante es que pueda surgir ese interés de, voy a ver de dónde surge esto que me pasa, para que de alguna forma eso nos ayude a salir adelante y nos dé sobre todo una perspectiva un poco más clara, un poco más serena, un poco más centrada de lo que nos pasa todos los días. Y Adriana, dentro de esta misma cotidianidad, pues sí nos enfrentamos a situaciones complejas, conversaciones difíciles que pueden ser con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros familiares, nuestro papá, nuestra mamá. Y de alguna manera estamos expuestos a cosas que no dependen de nosotros. Hay cosas que sí dependen de nosotros en esos diálogos o en esas situaciones, pero hay otras que no. Y ¿cómo puedo empezar a ser responsable para que en ese momento no me gane la víscera y empiece yo a decir cosas o a actuar de cierta manera que no es la más adecuada y que puede tener efectos en la relación con gente importante de mi vida? Porque a lo mejor ya empiezo, y ahorita vamos a ver cómo podemos empezar a practicar esto, a lo mejor ya en la calle puedo empezar a estar más tranquilo, en ambientes laborales igual, pero cuando hay ya una carga emocional a veces puede resultar un poquito más complicado. Sí, David, y sin duda lo es. Entre más involucrados estamos nosotros emocionalmente con personas, con lugares, con espacios, con situaciones, es más complejo poder regular eso, ¿no? Y aquí es importante establecer algo. Nosotros venimos, como te decía, de un proceso evolutivo en donde la naturaleza me empuja de alguna forma o me orienta a reaccionar. Y esto a nivel físico en nuestro cuerpo tiene como de alguna forma su espacio en cómo funcionamos a nivel neuronal. Cuando nosotros todos los días, por ejemplo, aprendemos un algo, por ejemplo, a manejar un auto, al principio puede ser como muy complicado. ¿Por qué? Porque hay que atender a muchas cosas al mismo tiempo. Necesitamos poner atención a la marcha del motor, a meter las velocidades, a estar atentos a los espejos, a estar atento a lo que está pasando enfrente de mí, al volante, al freno, etcétera. Y eso al principio, no sé en tu experiencia, no sé en la experiencia de quienes nos escuchan, en mi experiencia era como, ¿y ahora qué hago? ¿A qué le hago caso primero, no? Me resultaba como muy difícil, de alguna forma, poder integrar y que esto fuera funcional. ¿Qué sucede? Conforme lo vamos practicando, lo vamos integrando y de alguna forma empieza a ser algo como más automático, hasta llegar al punto que posiblemente ahora cuando manejas, ya no vas pensando en las cuestiones mecánicas que tienes que hacer, simplemente lo haces y tu atención está en lo que está. Eso a nivel neurológico
desde las neurociencias, digamos, nosotros hacemos como caminitos, como conexiones neuronales que empiezan a estar como habilitadas y conforme las vamos utilizando más, están como más habilitadas. En una analogía, para que pueda ser más comprensible, es como si tuviéramos un terreno que está lleno de hierba y nosotros para poder atravesar necesitamos limpiar el terreno, quitar la hierba y hacer como una senda. En la medida en que nosotros vamos caminando más esa senda, es que esa senda se mantiene expuesta. Si nosotros dejamos de caminar por ahí, empiezan a surgir nuevamente las hierbitas y eventualmente esa senda va a desaparecer. Así funcionan las conexiones neuronales. Mientras nosotros practiquemos más algo, ese caminito empieza a estar como en automático. Digamos que de las opciones que tenemos nosotros para actuar o para dar una respuesta, la que sea más utilizada es la que va a activarse de manera automática. Por lo tanto, si naturalmente y nosotros no nos damos cuenta, cuando surge una emocionalidad, nos sentimos amenazados y de pronto me siento como enojada, por decirlo de alguna forma, y yo reacciono de cierta forma, eso ya es algo habitual en mí. Esa es mi primera respuesta. Entonces, ¿qué requerimos hacer? Requerimos cultivar maneras distintas que podamos nosotros utilizar para que vayamos habilitando otros caminos y el camino en donde reaccionamos de manera impulsiva se vaya diluyendo de alguna forma. Por eso te decía que esto es complejo y no es algo que sucede de un día para otro. Requiere de práctica todos los días. Y por eso volvemos y regresamos al inicio de la conversación. Es fundamental el autoconocimiento, porque si yo no me doy cuenta qué es lo que sucede en mí, qué siento, qué pienso, cuando algo pasa, cuando tengo un estímulo, es difícil que yo pueda elegir una alternativa distinta y pueda yo saber que puedo reaccionar de una forma diferente a echarle pleito al de enfrente y a no tomarme personal muchas cosas. Entonces, requerimos abrir nuevas conexiones neuronales que nos permitan ir habilitando maneras diferentes de responder en lugar de solo reaccionar. Y esta parte que la explicaste súper bien, como lo dices desde la neurociencia, es generar neuroplasticidad en nuestro cerebro, ¿no? Es generar estas nuevas maneras de poder actuar en un momento que podemos estar inmersos, que es caótico, que puede ser problemático para mí en ese momento. Y tomando esto, quisiera decir, oye, es autoconocerme, ya empiezo a sentir que el estómago me empieza a calentar y empiezo a sentir un calor que se me sube por la cabeza y se me empiezan a poner los ojos rojos y empiezo a tener rígida la mandíbula y es que se me está subiendo ese nivel de enojo que puedo tener, ¿no? Por ejemplo. Y en ese momento tengo que caer en conciencia. Entonces me empiezo a conocer, tengo que caer en conciencia. Y creo que otro aspecto importante que mencionaste es, pues ya tengo el camino ya está muy marcado de cómo reacciono. Entonces, tengo que tener la autodisciplina para poder decir, no, ese es el camino que ya conozco y que me genera el resultado que ya conozco. A ver, me voy a tener que detener y me voy a tener que ir por el otro camino. Y eso, como dices tú, a lo mejor ya se estás acostumbrado, o sea, pueden ser casi 50 años como yo, de actuar de esa manera, pues no pretendo que en 2 días pueda yo actuar de otra manera. Es muy complicado por la historia de vida que ya tienes, ¿no? Exacto. Y justo en los momentos más retadores, es difícil que nosotros podamos tomar otra alternativa. Entonces, ¿qué requerimos hacer? Practicarlo cuando no estamos sometidos a estas situaciones.
requerimos cultivarlo en el día a día con cosas muy simples, ¿sí? Nosotros a nivel cerebral tenemos varias funciones, ¿sí? Nuestro cerebro tiene varias funciones que nos acompañan de alguna forma todos los días y que nos ayudan a poder desempeñar todo lo que hacemos, ¿no? Muchas cosas. Una de esas funciones es una función muy relevante y que además es necesaria para que nosotros podamos hacer este proceso de autoconocernos. Esta función tiene que ver con nuestra atención. ¿De qué manera atendemos nosotros lo que nos está sucediendo? Cuando yo estoy en un estado emocional alterado y digamos en este sistema de amenaza y defensa, además de estar acompañados de estas sensaciones fisiológicas que les comentaba, algo importante es que nuestra atención se enfoca solamente en lo que me está amenazando. Y eso hace que yo deje de ver el resto del panorama. Y de eso no nos damos cuenta. Y aquí hay algo importante también. Cuando yo estoy experimentando esta emoción, por ejemplo, un miedo, me siento amenazada, mi atención se acota literal, imagínense como un tubito que nada más me deja ver lo que se ve por ese orificio, y yo estoy atenta a lo que me está dando miedo o a lo que me está provocando el miedo, ¿sí? ¿Qué crees? Que solamente me voy a dar cuenta o solo voy a ver lo que confirma que me está dando miedo. Entonces, mi atención está súper acotada. Y eso es, volvemos al punto, aquí no se trata de decir, no, pues es que eso está mal. No, funcionalmente es pertinente, porque si yo realmente estoy en un lugar en donde estoy expuesta, en donde me está dando miedo, por decir, un animal salvaje, requiero hacer eso, requiero mantener mi atención en ese animal para saber qué hacer, si corro, si me escondo, lo que sea. Aquí el punto es que, volvemos al ejemplo, si yo estoy en el día a día, estoy en un examen, por ejemplo, ¿sí? Y yo empiezo a experimentar este miedo por fallar en el examen, mi atención, en lugar de estar abierta y atenta al examen, a poder recapitular todo lo que requiero para plasmarlo en lo que me están preguntando, no, mi atención está secuestrada también por eso que estoy sintiendo. Y por eso es que muchas veces hay personas que reportan que están sometidas a un examen o están a lo mejor en un lugar en donde van a exponer un tema delante del público, etcétera, y se congelan. No, se les van, dicen es que se me borró, no me acuerdo de nada. Y no es que estén locas o no es que estén fuera de lugar, es que literal su atención está en el miedo, ¿no? En este caso, o en el enojo, lo que sea. Por eso es importante también que nosotros empecemos a cultivar cualidades que nos acompañen a poder gestionar todo eso que sentimos. Una de ellas, como te decía, es la atención, que yo en un estado, digamos, que no esté sometida yo a estrés, pueda yo empezar a ver cómo funciona mi atención, qué tanto está mi atención en lo que estoy haciendo o me estoy distrayendo. Por ejemplo, hay prácticas de atención plena, ¿no? Y tú lo sabes, ya lo has compartido aquí en este espacio. Por ejemplo, que pueda yo también cultivar cualidades que me acompañen. Hablabas hace un momento de esta inmediatez, de esta prisa. Hemos perdido como esa capacidad de cultivar paciencia, de darle tiempo a los procesos, entender que las cosas no son automáticas, estamos hablando de procesos que requieren paciencia. Habitualmente digo, ¿no? Si yo no tengo como esta capacidad de ser paciente con el auto que va enfrente de mí más despacio, es difícil que tenga yo paciencia
cuando estoy en un momento de estrés. Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo en esto que estás compartiendo. No se cultivan este tipo de virtudes que de alguna manera creo que están ahí, pero siempre me he cuestionado el hecho del por qué o del para qué no se nos han enseñado desde niños. Y obviamente, pues yo soy papá y mi esposa es mamá. Y obviamente tampoco al principio se los enseñábamos a nuestros hijos porque no lo conocíamos. Pero ¿en qué momento la escuela, desde la parte formativa, desde el niño, se olvidó de esta parte o a lo mejor nunca la había visto? Creo que hoy ya escuelas practican mindfulness, un poquito de ruler para el manejo de emociones y otras herramientas donde ya van sensibilizando más de este tipo de cosas. Pero como dices, esto de la paciencia, la atención, la dedicación, el paso a paso, la compasión, inclusive por nuestras emociones, son cosas y virtudes que han estado de lado. Creo que empiezan a crecer y eso es algo bonito para ti y para mí que nos gustan estos temas, pero aún así todavía hay mucho por hacer. Sí, y fíjate que aquí hay algo interesante. Estas habilidades socioemocionales no es una materia más en la escuela. O sea, la solución no es que, bueno, pues ahora a los niños que se les enseña en la escuela, ¿no? De alguna forma, en México se hay como pues un movimiento interesante, ¿no? De poder incorporar estas habilidades, ¿no? Al día a día en la formación académica, ¿no? Sin embargo, aquí lo más importante es que este tipo de habilidades no es algo que aprendemos de teoría, es algo que requerimos aprender con el ejemplo. Y yo comparto tu experiencia en el sentido de, como mamá, yo también no tuve como esta capacidad de poder incorporar estas habilidades en la crianza de mi hija. ¿Por qué? Pues porque nosotros venimos también de una generación, ¿no? De papás que pues hicieron lo mejor que pudieron y que además a ellos les enseñaron de una forma muy diferente, ¿no? Ese dicho, por ejemplo, ¿no? De la letra con sangre entra, o sea, imagínate, ¿no? Entonces, es difícil que tú puedas enseñar o modelar algo para que tus hijos lo aprendan si no lo sabes, ¿no? Y en ese sentido, ciertamente estamos viviendo una época en donde estos temas ya están como mucho más expuestos. Y por eso es importante que desde una temprana edad podamos ir incorporándolo. Pero hablando, por ejemplo, de los niños, pues es importante que desde los papás sean quienes con el ejemplo puedan mostrar esta regulación, esta paciencia. Y en ese sentido, por ejemplo, pues yo reconozco que pues yo me desesperaba mucho con mi hija, ¿no? Y yo vine a entender este tema de la paciencia muchos años después, apenas hace pocos, ¿no? Entonces, pues también que podamos tener como esta mirada, como tú dices, compasiva, como comprensiva hacia nuestro proceso evolutivo en ese sentido y que podamos tener también esta determinación de empezar con un poquito cada día, ¿no? Hablando, por ejemplo, de los jóvenes, que puedan, por ejemplo, volvemos al punto, interesarse por temas de estos y que puedan cada día empezar como cultivando algo que les ayude a estar más regulados, a poder tener más cada día esta sensación de calma, de seguridad. Porque aquí hay algo importante, cuando nosotros estamos
experimentando, por ejemplo, procesos de ansiedad, de estrés, pues requerimos más bien no tanto la calma como el poder sentirnos seguros, ¿sí? Y eso es bien importante. Entonces, como te decía, sí es complejo, no es algo que pasa de un día para otro, pero pues vamos poco a poco, ¿no? Construyendo como esos eh, escaloncitos, esas bases en donde podamos ir sentando el entendimiento de cómo funcionamos y entender también que no estamos mal. Eso también me gustaría como poder transmitir a través de este espacio. Todas esas personas que experimentan a veces procesos de ansiedad, que experimentan mucho nerviosismo o que no sienten como esta seguridad, haciendo lo que sea que hagan en procesos escolares, en su trabajo, en la interacción con determinadas personas, poder compartirles que no están mal por lo que están sintiendo. De alguna forma son procesos naturales, somos humanos. A veces se nos olvida, ¿no? Como en este bombardeo constante de tener que alcanzar, tener que lograr, de estos parámetros de exigencia de belleza, de muchas cosas, se nos olvida que somos seres humanos. Y esta humanidad tiene una condición finita y tiene una condición frágil. Lo vivimos hace unos años con la pandemia. Cómo un algo microscópico trastocó nuestras vidas de forma tan drástica, ¿no? Y entonces a veces perdemos como de vista eso. Antes que nada, somos humanos, no somos máquinas. Desafortunadamente, el sistema en el que estamos inmersos a veces propicia que funcionemos como eso, ¿no? Tú siéntate aquí, haz tu trabajo y produce tanto y ten unas pastillitas para que te sientas mejor, pero tú síguele. Y no nos damos cuenta de eso. O ahí está tu depósito cada quincena, pero tú síguele y no te preocupes por lo demás desgraciadamente se pasa la vida en ocasiones sin poder interiorizar este tipo de cosas y que creo que eso es algo fundamental, como dices, autoconocimiento de esta disciplina para entrar en mí. Mencionaste esta práctica de la paciencia a través de la atención. ¿Y qué otras cosas podemos? Me decidí yo hoy, ya empiezo a trabajar, empiezo a querer conocer, ya empiezo a conocer mis reacciones, me autoconozco, empiezo a generar estas prácticas de atención plena, 1 minuto, 2 minutos a pausas conscientes en el día. ¿Qué otras cosas puedo empezar a hacer para generar pues esos nuevos caminitos y secar el pastito para que quede bien hecho el camino y ya ese camino se dé, ¿no? Sí, mira, hay un ejercicio muy simple, muy fácil, y hay un concepto que a mí me ha sido muy útil. Nosotros en nuestro día a día estamos fluctuando justo en este sistema nervioso, ¿no? Este sistema nervioso que se activa cuando requiere que estemos atentos a algo, que estemos funcionando como ahorita, por ejemplo, estamos interactuando tú y yo. Y este sistema que sería el simpático y este sistema parasimpático que es el que nos acompaña, por ejemplo, cuando dormimos, cuando estamos haciendo la digestión, cuando el cuerpo se recupera, digamos, ¿no? A través del sueño. ¿Qué sucede? Volvemos a como recapitular. Cuando yo estoy sometida a este sistema de amenaza, mi sistema parasimpático está muy activo y no me doy cuenta. Entonces, yo puedo estar fuera de la zona óptima de funcionamiento. ¿Y esto qué quiere decir? Esta zona óptima de funcionamiento es esa zona en donde yo puedo tener la capacidad de estar atendiendo a lo que está pasando, como ahorita estoy aquí contigo, estamos conversando, etcétera, y puedo tener como claridad de lo que te voy a decir, de ir conectando conceptos, etcétera. Pero cuando nosotros estamos fuera de esa zona, activados de alguna forma, sobreactivados, yo puedo estar experimentando este nerviosismo,
y entonces se me pueden empezar a olvidar las cosas, etcétera. O también puede ser que yo esté fuera de esta zona, hacia abajo, por ilustrarlo de alguna manera, en donde a lo mejor me siento como decaída, como con sueño, como con flojera, como con falta de claridad. Y eso, esta fluctuación entre estos dos sistemas nerviosos o este sistema nervioso en sus dos partes, nos acompaña todo el tiempo y muchas veces no nos damos cuenta. No sé si en tu experiencia o en la experiencia de quienes nos escuchan, puede suceder que estamos viendo a lo mejor un programa de televisión, estamos aquí en nuestra casa recargados viendo la tele, pero por ejemplo estoy así o estoy moviendo el pie, ¿no? Entonces, hay algo que de alguna forma me está activando y no me doy cuenta. Y aquí estamos hablando de que estoy viendo la tele y a lo mejor no tiene como mayor trascendencia. Pero si eso me pasa cuando yo estoy haciendo un examen, cuando voy a exponer un tema delante de mis compañeros, cuando estoy haciendo un trámite importante, sí es relevante. Entonces, un ejercicio que podemos hacer es justamente poder establecer, por ejemplo, una escala del 1 al 10, en donde el 1 es esa, ese estado en donde yo me encuentro como muy con sueño, muy débil, como con desguanzada, etcétera. Y un 10 que sería el estado en donde me encuentro sumamente agitada, muy alterada, etcétera. Y entonces yo establezco esta línea imaginaria, esta escala, y entonces puedo tomarme unos minutos de estar sentada con los pies bien puestos en el piso, mis manos pueden descansar aquí en los muslos, por ejemplo. Si es posible, incluso me pueden acompañar ahorita, lo pueden hacer. Cerrar los ojos, tomar algunas respiraciones, si es posible profundas, si no, la respiración como sea natural. Y poder empezar a reconocer qué estoy sintiendo en el cuerpo. Si hay algún movimiento, por ejemplo, si hay alguna palpitación, poder reconocer temperatura, si hay calor, si hay frío, poder reconocer si están viniendo muchos pensamientos, por ejemplo. Puedo realizar alguna respiración profunda y poco a poco abrir los ojos. Y entonces, haciendo como este escaneo muy rápido, si notaste, fueron unos minutitos, 2 minutitos quizás, poder localizar en qué parámetro de esta línea imaginaria me encuentro. Por ejemplo, yo les puedo compartir, estoy en un nivel 7. No sé, David, si tú quisieras compartir. Y también como un 7-8 y me llegó aquí algo acá por el corazón, pero también se me agolparon algunos pensamientos dependientes que tengo de este fin de semana. O sea, sí empezaron a llegar, ay, tengo que pagar el pasaporte porque tengo las citas, a las 12:30 tengo que ir al dentista. O sea, sí empezaron a agolparse pensamientos, pero me di la Ok, pausa de observarlos, ¿no? ok. Y en ese sentido, en ti, ¿cuál sería como este espacio óptimo en donde te sientes preparado para lo que sea que estés haciendo? Ejemplo, en mi caso, mi ventana óptima está entre el 4 y el 7. Y yo consideraría que estoy entre el 5 y el 7 también, así, en un estado como que no alterado, no, y no preocupado por otras cosas, sino que en un estado de tranquilidad y de productividad, ¿no? Exacto. Bien, entonces, estamos nosotros dentro de nuestra ventana, ¿no? De funcionamiento óptimo. Eso está perfecto.
¿Qué pasa si yo me encuentro fuera de esta ventana? Si yo me doy cuenta cuando hago este ejercicio que estoy en un 9 o en un 10, porque a lo mejor me está latiendo muy fuerte el corazón, porque a lo mejor me está brincando el ojo, o estoy sintiendo como piquetitos en todo el cuerpo, o estoy sudando, por ejemplo, o se me vienen demasiados pensamientos, me estoy sintiendo agobiada o agobiado. Puedo tomar medidas al respecto, pero ¿cómo es que yo puedo tomar medidas? Porque ya me di cuenta mi activación, mi nivel de activación. Y en ese sentido puedo decidir, ok, me paro unos minutos, hago unas respiraciones, puedo levantarme por una bebida, tomar agua, tomar un té, por ejemplo, puedo platicar con alguien, ¿sí? Rápidamente, no necesariamente de que me siento alterada, sino simplemente conversar un ratito como para poder regresar a esa ventana de funcionamiento óptimo y retomar lo que estoy haciendo. Por otro lado, si yo estoy en clases, por ejemplo, que eso puede ser muy común y me toca la clase. Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón.